A mediados del año pasado, un amigo que estuvo muy cerca a un gobernador me hizo una reflexión sobre la sucesión en Puebla con miras al 2024. Me puso dos nombres en la mesa, uno, el del presidente del Tribunal Superior de Justicia, el otro, el líder del Congreso del Estado. Basaba su reflexión en varios asuntos dignos a tomar en cuenta y cuya presencia sigue estando vigente, aunque Héctor Sánchez ya está fuera de toda posibilidad. El entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia podría sumar a una serie de grupos políticos que en su momento formaron lo que se llamó la clase política. Sánchez es descendiente de conocidos abogados, Tircho Sánchez, emparentado con varios de los Sánchez exmilitantes del PRI, y una serie de parientes y conocidos que en su momento fueron importantes en las cuotas del poder local. Además, decía mi amigo, el gobernador lo aprecia. De Sergio Salomón Céspedes decía que su cercanía con la familia de Casa Aguayo le permitía el acceso y la confianza del gobernante, principalmente por su vida familiar, sin escándalos y con muestras de prudencia, y eso le gustaba al inquilino de Aguayo, por tanto tenía una ficha para jugar a la sucesión. Una avalancha se le vino encima a Héctor Sánchez, quizá errores personales, más puntualmente errores aprovechados por alguien inmiscuido en la sucesión. Se atribuyó en su momento a Olivia Salomón la llegada de Carlos Palafox y por ende la salida de Héctor Sánchez. Especulaciones sin mucho fundamento, pero que contribuyeron a reforzar la posibilidad de la poderosa secretaria de Economía a colarse en el 2024. Melitón Lozano sufrió algo similar a Héctor Sánchez, estorbaba para la decisión final, y su puesto hoy es ocupado por un incondicional del Grupo Central que lleva las riendas de la carreta. Todo esto hace pensar en la ausencia de una verdadera clase política poblana. Más bien vivimos la presencia de grupos políticos, al contentillo de quien gobierna, es decir, cada gobernador se ha rodeado de sus incondicionales a modo y los políticos con fuerza individual no han sido capaces de formar un grupo con presencia. Dicho de otra forma, la manera de gobernar sigue siendo como en el pasado, con el control de los caciques y los grupos que representan. Recientemente los poblanos hemos escuchado, leído o visto manifestaciones donde la honorabilidad o la fama pública de los actores políticos son puestos en duda. Una serie de interpretaciones se viene dando a sottovoce en el ánimo de poner piedras en el camino a los opositores, muy a la poblana, con el sello del cotilleo. Alfredo Toski quiso impulsar a una clase política donde estaban formados Miguel Quirós Pérez y Marco Antonio Rojas, pero su sucesor, Guillermo Jiménez Morales, no los tomó muy en cuenta, más bien impulsó a su propia clase política. Victoriano Álvarez, Alfonso Secbe, Jorge Murat y algunos otros como Gabriel Reyes Cardoso o Raúl Castillo que han transitado individualmente, no como grupo. Guillermo no pudo dejar sucesor, le hubiera gustado Murat o Secbe, pero se le atravesó Mariano Piña Olaya, quien también quiso dejar su marca en el territorio poblano. Fabricó a Carlos Grajales Salas en meteórica carrera, impulsó a Marco Antonio Rojas, a quien quiso imponer frente a Guillermo Pacheco Pulido, que recibió el apoyo de los poblanos y logró ser candidato por el municipio de la capital, luego sucedido por Rojas Flores, a quien no le alcanzó tampoco colarse a la gubernatura, pues Manuel Bartlett fue enviado desde el centro. El propio Bartlett también quiso proponer a su clase política, quizá con Ignacio Mier y Germán Sierra a la cabeza, José Luis Flores, Luis Antonio Godina, pero se le coló Marín a la dirigencia del PRI, tenía el control de gobernación por las notables ausencias de Palafox, decía el gobernador, quien tenía horarios muy dispares a los acostumbrados por el ex de Gobernación Federal. Y así las cosas, Melquiades, como se ha contado aquí en otras entregas, llegó a ser candidato por voluntad de los grupos locales y también quiso impulsar a su clase política. Carlos Alberto Julián Nasser, Germán Sierra, Rafael Moreno Valle, Víctor Giorgana y por supuesto Rafael Cañedo, quizá su favorito para sucederle. ¿Quién trascendió? ¿Quién sigue vigente?
La llegada de Mario Marín no fue diferente. Se coló contra los intereses del grupo melquiadista, salvo por un puente de plata tendido desde la familia, que otra ocasión valdría la pena contar. Moreno Valle se fue por la libre y en la misma boda con Marta Erika, un cercanísimo al gobernador Morales Flores, fue saludando a los invitados, Mariano Piña, Olaya entre ellos, y diciendo, mi candidato es Marín. Vaya tiempos y recuerdos. Y Marín repitió la práctica de sus antecesores, dejar una nueva clase política con López Zavala y Mario Montero a la cabeza, Alejandro Armenta y Valentín Meneses, pero tampoco pudo dejar sucesor. Solo el finado Rafael logró imponer candidatos a la presidencia municipal suplente y gobernadores, Gali y su propia esposa. El resto de la clase política del morenovallismo, o difuntos, o encerrados, o alejados de Puebla. ¿Qué le depara a la clase política de Miguel Barbosa? Primero, habrá que definir quiénes integran esa clase política. Por supuesto, David Méndez o Claudia Rivera no están en el grupo, tampoco los ya mencionados y renunciados. Aparecen entonces los nombres de Olivia Salomón, Sergio Salomón Céspedes y Gabriel Biestro. Por el momento no se ve a nadie más. Pero también el presidente Andrés Manuel quiere dejar a su clase política. En primera instancia, al sucesor o sucesora de Palacio Nacional y en segundo lugar, en las candidaturas a gobernadores de los estados donde Morena ya gobierna. Puebla, por supuesto, es importante. ¿Cuánto habrá de mostrar Miguel Barbosa a Andrés Manuel para que le deje o le consulte la decisión del candidato o candidata por Puebla? ¿Por dónde pasarán las negociaciones? ¿Acaso por la contribución a la marcha o las marchas que vengan? ¿A la garantía de votos y operación electoral? El asunto está en si López Obrador quiere dejar una nueva clase política, habría que considerar si las corcholatas locales están en la visión presidencial o si ya tiene el compromiso establecido con Nacho Mier o con Alejandro Armenta. Y si Ricardo Monreal también quiere hacer su clase política y entre sus cartas de negociación estuviera Alejandro Armenta. ¿Acaso se repetiría el escenario de Gustavo Díaz Ordaz y Martínez Manatú, quien al no poder ser presidenciable negoció la llegada del general Rafael Moreno Valle a Puebla? Por lo pronto, hasta ahora, las únicas corcholatas que han brillado, cercanas a Claudia Sheinbaum, son precisamente Olivia y Sergio, un hombre y una mujer, por aquello de las cuotas de género en el 2024. Dicho de otra forma, el gobernador está jugando en los terrenos que al presidente le interesan, o por lo menos así me lo parece. Así podemos. Don José Manuel Rodoreda, muy buenos días. Buenos días, don Jesús ¿Cómo Manuel está usted? Hernández. ¿Cómo te pintan las cosas ante el escenario que estamos viviendo? Entre marchas y De marchas y todos, contramarchas y toda esta serie de cosas que, no sé, yo pensaba que la política era para buscar soluciones a los problemas comunes. Pensaba yo que esto del bien común sí era posible. Llegué incluso a concebir que los políticos tienen un trabajo así como evangélico, como pastoral, de andar ayudando a la gente. Y resulta que la política se ha convertido en algo, pues no sé, man. Dice Claudio X González que es el principio, que es el comienzo. Ya dio un WhatsApp para empezar a convocar a la gente a que presenten el plan de gobierno 24-30 y el presidente los descalifica, se burla de ellos y convoca una marcha que va a encabezar él y que se va a alimentar de varios estados de la República, entre otros Puebla. Puebla prometió 15,000 personas para transportar a 15,000 personas. ¿Y cuántos caben en cada autobús? ¿Cuántos 40, asientos? 45, 50 gentes, allá muy apretados. 50 personas, fíjate, vamos a hacer la cuenta rápidamente.
¿Qué Para quieres? vender a 15,000. 15,000 entre 50, necesitas 300 autobuses. Y de 300 autobuses, ¿cuánto te cuesta un autobús? ¿Cuánto te costará fletar un autobús? No lo sé. Nunca No has lo sé. fletado un autobús, nunca has tenido nunca has llevado nunca has llevado ¿Creadores? acarreados, nunca has llevado acarreados a alguna No. parte, porque si necesitas 300 autobuses para trasladar a 15,000 personas, si pagaras lo que vale el boleto del autobús a la Ciudad de México, ida y vuelta, son ¿qué? 200 y pico, 300 pesos, ¿no? 600 pesos Hace por mucho que no. persona, pues, no, no, tiene que ser mucho más barato. Pero te gusta que renten, ¿qué será? Unos 20,000 pesos. Pero Mira, no hay los dinero para, gastos, no ¿no? hay dinero. Velo de esta forma, Jesús Manuel, no hay dinero para medicinas, no hay dinero para terminar las ¿Cómo obras no? ¿Esta pequeñas. es la medicina para el odio? ¿Es la Por medicina eso, para los inconformes? ahí se va, ahí se va, ahí se va el Bueno, dinero. doctor Luis Ignacio Arbezú, buenos días. Estamos aquí un poco Y muy dilucidando buenos días, compañeros. en una etapa de la sociedad mexicana de marchas y contramarchas. Y esto que, pues, tú sabes más de estos asuntos, pero yo decía que la política, yo pensé que se había inventado en las sociedades que buscan el progreso, que buscan avanzar. La política surge para buscar los puntos en común, para construir algo en común, para sentarse a dialogar las diferencias, para no entrar en la guerra, ¿no? No ir a la guerra. Y resulta que lo que estamos viviendo, o lo que nos están presentando en este momento los dirigentes políticos, es una convocatoria a la guerra. Tocan los tambores de guerra. Fíjate que lógica, ética, política son aplicaciones prácticas de logos, etos y polis. O sea, vamos, gramaticalmente es lo que significaba en griego. Es decir, la política se veía como la forma como se convive, ¿no? Por eso se ha definido como el arte de vivir en comunidad, o sea, cómo convivimos, ¿no? Y las diferentes culturas pues han establecido diferentes formas de convivencia. Lo triste, que a mí me da mucha tristeza, es que estoy viendo un paralelo impresionante en muchas actitudes y me voy a ir a un extremo, al extremo que pasó ahora con el misil que supuestamente no lanzó Rusia, sino que fue Con el Ucrania y ¿qué, el perdón? Sirio, ¿no? El misil de Rusia y Es que Ucrania se cortó ahí. en la guerra. Ah, sí, Entonces, claro. ¿qué sucede? Fue un misil, ya lo aclararon todos, fue un misil que lanzó Ucrania de fabricación norteamericana porque los Estados Unidos le mandaron el armamento para detener a un misil de los rusos. Dicen Y que les falló y se fue. es una posibilidad entre millones de posibilidades que un misil le pegue a otro misil. Sí. Ahora, ¿qué es eso? Una escalada. Es decir, lo que estamos viendo en Europa, que es, fíjate qué curioso, ninguno de los actores en Europa ha optado por una opción diferente a la violenta. Es decir, de una manera o de otra, todo el mundo está buscando la solución a partir de la opción violenta. Y ahora sí regreso a lo de las marchas. Me parece que estamos en una escalada de marchas, ¿no? En la cual efectivamente parecería que no hay otra opción para poder convivir entre nosotros. Perdón, está fallando el internet. No sé si ustedes están viendo. Armonía. Perdón, doctor. Se cortó todo. Hubo una falla en el internet. ¿Puedes, por favor, volver a decir? Me acerco más. Sí, con mucho gusto. No sé si ahí se escucha ya mejor. No, no, si no eres Yo, tú, es el ok, internet mío. Tuvo una variación y se dejó ok. de oír. Sí, o sea, este mismo esquema que se refleja en el problema internacional, parecería que metodológicamente es lo mismo, ¿no? O sea, hemos olvidado esto que te decía, ética, lógica y política son aplicaciones prácticas del ethos, ¿no? Del ser, de logos, ¿no? Y de la polis. Es decir, de la forma como las cosas son, de la forma como las cosas se entienden y de la manera como en base a eso los seres humanos convivimos. Entonces,
todo lo demás es práctico, ¿no? Nos hemos metido en lo que hemos dicho tanto y mencionado tanto de la realpolitik, ¿no? Que está planteada en esa obra magistral de Maurice Joly que alguna vez hemos comentado, ¿no? Y como que si toda la idea fuera exactamente, pues, cómo medramos, cómo llegamos arriba. ¿Por qué? Porque aprendemos que la política implica el poder, tener el poder y los controles de poder. Entonces, pesos sobre pesos para poderes, etcétera. Decir, bueno, y no podemos pensar que es más importante el vínculo entre nosotros, independientemente de quienes hayamos sido y los errores que hayamos cometido. Es importante mantener los vínculos entre seres humanos y ver los problemas a un costado y solucionarlos juntos, aunque no estemos de acuerdo, aunque nos peleemos. O sea, la polemología, que es lo que estudia los conflictos, ¿no? Y de dónde vienen las guerras, por ejemplo, cuando el conflicto no se puede calmar, ¿no? Finalmente lo que busca es eso, o sea, los seres humanos tenemos que discutir porque no vemos las cosas igual. Y eso puede ser una A ver, fortaleza, no una debilidad. el país donde Disculpa, surge la democracia representativa, Inglaterra, si no ando mal en mis lecturas, son confrontaciones tremendas en el Parlamento. Se mientan la madre, se dicen Sí, cosas muy feas, con respeto, sí. pero se dicen cosas tremendas. Y al final de las sesiones de los parlamentarios, se les encuentra a los Tories y a los otros, a los liberales, se les encuentra en los pubs, en los clubes privados, en los bares, hablando de fútbol, hablando de cricket, hablando de las carreras de caballos, hablando de la reina o hablando de ahora del rey, o hablando del ministro que lo agarraron con los calzones bajados en una casa de citas, fue muy famoso el caso hace muchos años. O sea, viene una convivencia porque viven en la misma ciudad, viven en el mismo país, porque viven en una isla, se pelean por las ideas, pero se pelean en el espacio donde se debe dar la pelea. En el caso nuestro, ¿no les parece un poco esto de la marcha? Claudio X González con su marcha, que si fueron 1,000 o 2,000 o 100,000 o 200,000, los que ustedes quieran. Y el presidente dice, ahora yo voy a sacar mi marcha. Yo la convoco, yo la dirijo, yo la encabezo y yo voy a dar el discurso. ¿No les parece esto un poco, oye, ¿quién la tiene más grande? No es el machito, no es el, yo la tengo más grande que tú. ¿Quién escupe más lejos? O ¿Cómo sea, mira, ves? Jesús Manuel, lo que pasa es que aquí lo que decía el doctor, no ha existido nunca. Aquí no es cosa en México no es cosa de vamos a buscar el bien de todos, sino al revés. Vamos a imponer mi pensamiento, vamos a imponer mi forma de ser, vamos a imponer mis reglas. Y así nunca va a haber, o sea, cuando hay esa postura, que ha sido siempre, ¿eh? No digo que nomás es de por eso cuando dicen que somos distintos, digo yo en que son distintos, porque no les veo nada de distintos. por supuesto. Esa es la realidad, o sea, no Sí, buscan el llegar a un acuerdo. Y si hay algún político por ahí perdido que dice, oye, vamos a sentarnos realmente a ver, ver las cosas y tratar de buscar una solución para este punto, lo tiran de loco. pero, pero ahora Es aquí, vivimos en un país de la imposición y me voy ahora sí a ir un poco de historia, ¿no? Moctezuma quiso imponer sus cosas, llegaron los españoles, quisieron imponer sus cosas, llegaron los otros, quisieron imponer sus cosas, y todos imponer, y nadie es pensar en la comunidad, nadie es pensar en cómo podemos trabajar mejor, nadie es pensar en qué vamos a hacer, porque eso implica ceder, sí y es cualquier cierto. negociación implica ceder una Muy parte, bien. y ¿Esto a cualquier dónde nos acuerdo, lleva? ¿Cuál es el escenario que se nos avecina? A lo pues que mira, yo hace un tiempo, la exacerbación de las diferencias, a A un demostrar quién la conflicto. tiene más grande, a mira, demostrar quién tiene más capacidad de movilización, quién gana la calle, quién puede hacer el plantón más grande, quién puede hacer la manifestación más grande, a aquí el, convocar ya desde este momento a un voto generalizado. Ya lo dijo el presidente en la mañanera y al día siguiente dijo, sí, sí, no, no sí, lo dije, no, pues no me acuerdo. Estamos en un escenario donde el jefe de la campaña
es el presidente de la República. ¿Quién está gobernando? ¿El candidato, el jefe de la campaña de la elección del 24? ¿Quién gobierna? ¿Se dan cuenta de Pero, de sí, este asunto? Es pero un fíjate, Es que, deterioro, doctora, fíjate, buenos Jesús fíjate el días. Manuel, método. Es un deterioro tremendo. Doctora, buenos Fíjate, días. Jesús Manuel, fíjate, Muy buenos es que, días. buenos días, Claudia. Es que aquí precisamente es la de la imposición. Y ahorita lo que está diciendo es precisamente eso. Aquí el peligro que estamos a un tris es que ese enojo de la persona que está dirigiendo se transmita más a las bases y las bases empiecen a agredir físicamente a las contrapartes. Yo lo veo así como un tris para que empiece a haber mucha violencia de los unos contra los otros y los otros a defenderse de los unos. Eso es lo que yo estoy viendo y eso es la parte más preocupante, que no la están viendo las autoridades. ¿Por ahora, qué? Porque es el que está imponiendo. Sí, doctor. esto Yo que no dices, creo Pepe, eso que dices tú de que las autoridades no lo están viendo. No, no, lo están provocando. sí. Bueno, peor Esto que tantito. dice Pepe es cierto, y yo creo que sí se está provocando porque no se sabe otra cosa de hacer, otra manera de hacer las cosas. Claro. Y lo que dice, Y históricamente se ha también es un síntoma reflejado. de debilidad interna, ¿eh? Fíjate, si lo vemos, sí, por supuesto, si lo vemos al revés, por ejemplo, México nace con una concertación y además con una reconciliación. O sea, el brazo de Acatempa no fue un cotorreo que nos pusieron en la escuela ahí, o sea, había una cosa difícil después de 11 años. Dicen que Y, realmente y a- no y hubo a- un abrazo, sino nada más un saludo de mano. lo que haya sido finalmente, ahora sí, haya sido como haya sido, lo finalmente es que se juntaron, ¿no? Y que se genera una nueva nación. ¿Por qué? Porque llega a tal grado la exacerbación de las dificultades en que tiene que llegar a un conflicto, y a un conflicto violento. Parece que no aprendemos nada. O sea, transformaciones pacíficas, mangos, hay que terminar en un momento violento. ¿Y cómo terminan los momentos violentos? Los dos del abrazo acabaron asesinados en diferentes momentos después. Y curiosamente, siendo uno, pues prácticamente dejaba de ser el monarca y el otro el presidente. Y fue así. Pero si lo vemos, todo lo que pasó en el siglo XIX fue igual y la revolución terminó igual, exactamente igual. Llegaron a un extremo en que todo el mundo se agarró a golpes, no hubo a otra, hasta que alguien dijo, ya sentémonos, ok, nos sentamos, hablamos, pero todos los violentos me los desapareces. Y todos los caudillos revolucionarios fueron asesinados, incluso los días estaban terminados. Le pasó a Villa, le pasó a Zapata, le pasó a Obregón, le pasó a Carranza, o sea, al general Serrano, a los que quieras ir armando, vas a ver que es exactamente lo mismo. ¿Qué pasó con el movimiento cristero? Exactamente lo mismo. Llegó un momento en el cual había que llegar a la violencia porque no había otra manera, porque ya no había otra manera de arreglarlo. Y hubo quien respondió, y de repente algo se arregla, bien o mal, hay cantidad de trabajos ahora que me da mucho gusto ahora sobre esto, entonces cómo se dieron y cómo terminan, muertos todos y además asesinados todos. Curiosamente, nadie sabe, alguien pasó, alguien dijo dónde estaba ¿cómo se llamaba? El Gorostieta, dónde estaban los cristeros, les dejaban las armas y atrás los fusilaban a todos. O sea, dices, o sea, este es el método y este método es histórico. O sea, habrá la Pero lo que posibilidad de estás que diciendo, empecemos a plantear algo distinto. lo que tú estás diciendo es simplemente recordar lo que pasó en Rusia, lo que pasó en China. Sí, o sea, Manuel, entonces, pues tenemos que esperar entonces una escalada cada vez más compleja, va a haber cada vez más gente en las calles, esto se va a poner cada vez más difícil, posiblemente tenemos un conflicto, tratemos de ver cómo lo llevamos adelante, cómo nos ubicamos, y cuando se empiece más o menos a normalizar las aguas, pues no estar muy pegado de la orilla, porque nos va a ir mal a los que estemos en la orillita, ¿no? no nos vayamos tan lejos. En la marcha de aquí, tú pusiste el intento de bronca que hubo. Infiltrado o no infiltrado, ya hay intento de bronca. En la marcha de México, los grupos que estaban en la banqueta también ya agrediendo a los que iban marchando verbalmente. Y el caso del legisladora, que estuvo molestando y privando y fastidiando a los que iban en la marcha, esos ya son los inicios. ¿No, no Enviados o no viste, enviados, no lo sé. ¿No viste el video de Regiomontano que le dijo al presidente que le va a romper la jefa ahora que vaya para allá? Que además es un Me lo, consultor mira, de mercadotecnia política. O sea, dices,
¿Perdón? Yo estoy aquí porque usted es su vieja, no sé qué. Oye, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿A qué estamos llegando, no? Efectivamente, tienes razón, Exacto. Pepe. Es una escalada de violencia. Es una escalada Ese, de qué? De mentira, de violencia, ¿no? Y de injusticia. Entonces, o sea, al final va a tener razón Max Weber, ¿no? Y entonces el que tenga más fuerza y más violencia, el que la tenga institucionalizada, o sea, como decía Jesús, el que la tenga más grande o el que escupa más lejos, ¿no? y Es el que va a acabar controlando el asunto, ¿no? Bueno, A aquí el ver, peligro grande de todo esto es precisamente toda la jalada que le están dando al ejército. no nos metamos con el ejército. No, yo digo todo lo que le están dando al ejército por El un lado. ejército está gobernando, ¿Quién por favor. terminará finalmente mandando? ¿El ejército? El ejército, pues eso lo estamos viendo desde hace mucho tiempo. ¿Será que tú no te has dado cuenta porque estuviste en España? Pero aquí estamos conscientes de ese asunto. Doctora Claudia Ramón tiene 20 minutos que quiere comentar algo y no la deja. y no me dejan. Como no está Bueno, Pepe, nada ahora tú más. eres la que eres pisoteada por el fifí de Rodoreda, dirían la morena. De ninguna manera. Lo estoy escuchando atentamente porque ya saben que cuando no, tomo palabra. Eso. Bueno, fíjense que eso es bien interesante. Lo que dicen, pues sí, plantea como escenario y además uno de los escenarios más probables es una escalada de violencia, de polarización. Y en esto, pues medir fuerzas, ¿no? De las marchas, que no es lo mismo una marcha convocada desde la sociedad civil a una marcha convocada desde el propio gobierno, y lo hemos analizado desde la fundación de partidos políticos hasta manifestaciones como las que estamos viendo ahorita, ¿no? Sin embargo, me parece que independientemente del número de participantes en la marcha, lo que esto deja, pues es en claro que hay un sector de la población que no está de acuerdo con lo que se está presentando y que sale a marchar, ¿sí? Y que al salir a marchar, esa parte es fundamental, doctora. No es lo mismo ¿sí? salir a arropar, a proteger al que tiene el poder que salir a arriesgarte a criticar al que te tenta el poder. Claro, porque además yo escuchaba mucho, fueron acarreados. Yo no vi acarreados, yo no vi camiones cerca de la marcha. A mí No, me gusta acarreados mucho va a haber el observar. 27. Pues, el gobernador Sí, de Puebla ya dijo que va a llevar a 15,000. O sea, ¿cómo sabe que van a ir sí, 15,000? Porque ya tiene 300 claro. para llevarlos. No, pues claro que lo saben, porque tienen las listas de quienes trabajan en el sector público, tienen la nómina, tienen también los camiones propios de las dependencias. Y yo creo que ese es un fenómeno que hay que observar. A mí me gusta, me decía alguien, ¿y tú irías a la Marcha de México? Sí, a observar y a analizar el fenómeno. Sí, porque yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? ¿Por qué marcha la gente? Para mí sí lo es. Y en ese sentido, pues ustedes recordarán aquí la de Lidia Cacho, alguien decía, no, es que no tiene sentido, no se compara. Yo a la gente que vi marchando, la vi marchando, cierto, la vi marchando, en primer lugar, con niños, ¿sí? Me hizo falta ver más jóvenes. ¿En qué sentido? Me preocupa que los jóvenes no estén dimensionando lo que está en juego, pero en general yo vi a la gente por varias razones. Primero, yo no escuché, o por lo menos en el sector en el que yo estaba observando, consignas en contra del presidente, más bien estaban sobre el INE, ¿sí? Que sobre eso yo también he manifestado mi opinión. Creo que no todo lo de la reforma se desecha, hay cosas interesantes, hay cosas que me parece que son intocables, Algunos ¿sí? especialistas dicen que si las reformas se hacen tal como están, la oposición tendría mayoría en el Congreso. Sí, por lo menos en el Senado, por lo menos en el Senado. En el Congreso no he analizado. Ayer estaba escuchando antier a Javier Aparicio. Javier Aparicio es uno de los politólogos que me parece brillante en el sentido de cómo analiza la cuestión de la representación. Ayer precisamente estaba yo escuchando a Manuel Alcántara. Manuel Alcántara dio una conferencia en el Instituto Electoral de Tabasco
que simplemente me pareció extraordinaria. Él hablaba de las democracias agotadas, ¿sí? Y este es un fenómeno que no se da solo en México, pero que en México tiene un perfil muy particular por el perfil del gobernante, por el perfil del presidente, ¿no? Pero volviendo a la marcha, me parece que la marcha, pues en este sentido, es una manifestación. Las movilizaciones en México no son nuevas, las vimos desde el 68 y desde entonces, desde el 58 incluso, ¿no? Cuando revisamos la historia, y me parece que tienen que ver con diversas cuestiones, pero es raro que se convoque desde el poder a marchar, ¿sí? No, 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 Esto, no, no, no. López Eso Portillo lo es, hizo, Luis al, Echeverría lo hizo. al contrario, es lo sí, más común. Es lo Es más lo más común, todo el sí, común, mundo lo hace. claro. Sí. a ver, déjenme terminar. Lo más común cuando se quieren reforzar ciertas posturas, ¿no? Lo más común en Cuba es que se convoque a marchar desde el poder. Y en Trump el hizo lo caso, mismo. No, O pero en sea, México, sí, en México, en México. igual, o sea, sí, pues sí, no ha habido alguien que no lo haya hecho. O sea, acarrear es llevar en carro. A lo mejor sí, aquí avionean, no acarrean. Ahora, vamos a acarrear porque era lo que se hacía con los animales, o sea, que iban por instinto. Entonces, los movías y los subías al carro, pues o golpeándolos o con la sí, zanahoria. pero a una marcha civil no la carreas. No, No, claro esa que es la sí. Lo que diferencia. Por pasa es eso que hay dije quien yo, va no es acarreado, lo hay mismo quien va salir, acarreado por 10 millones de pesos y hay quien no va es lo acarreado por mismo una salir a torta. proteger a quien tiene el poder que salir Claro, a la calle a reclamarle al que tiene el poder. Son dos sí, a cosas eso me totalmente Son dos cosas refiero. diferentes. diferentes. Y tiene más valor la última que la primera, porque desde el poder puedes instrumentar toda la operación para que salgan a gritar las consignas que te convengan. En cambio, desde la A sociedad mí me civil, parece, salir a a mí me hacerlo, parece, retar al poder, eso tiene un valor. sí, y además a mí me parece que en este sentido, bueno, lo veía en un punto, ¿no? Estaba leyendo hace rato que ya está, le pidieron a un diseñador que diseñara la camiseta que Pero van a creo que llevar a es la un marcha. rollo publicitario ese, creo. Pues sí. Sí, Yo lo le- leí y, y, y- no encuentro el tema serio, ¿eh? no, yo Igual, tampoco. igual Y, hashtag y INE no se toca, o sea, son eslogans, o sea, eso es sí, pero común. cada quien llegó como pudo, doctor. Sí, yo en ese No, sentido. no, o sea, a ver, ¿qué maestra de la UNAM, por ejemplo, que le guste Morena no va a invitar a los alumnos a que vayan a la marcha del 27? Sí, pero ¿Cuántos no le, profesores, cuántos profesores no invitaron a los alumnos ahora? O sea, finalmente vas, o sea, ¿por qué vas? ¿Vas por una torta? ¿Vas por una idea? ¿Vas por un principio? O digo, hay quien va por millones pero de es muy pesos. diferente ir por una torta que ir por una idea. Claro, es más trágico, es más Sí, denigrante, por supuesto, pero en el fondo sí, es igual. O sea, no, si es diferente no puede ser igual. a ver, si vas por un 10 millones de pesos y estás ahí, o sea, ¿por qué estaba ahí Claudio X González? Pues, no, ahora el tamaño de la torta de Claudio X González no es el tamaño de la torta que yo me como. Claro, Pues, o pero, sea, pero pero obviamente estaba acarreado. ¿Para qué va Fox? O sea, iba acarreado igual. Permítanme, sí, y, pero yo creo que más bien cada uno tiene sus motivaciones, ¿no? En este sentido. Y en ese sentido, yo creo exactamente. que no hay gente que vaya por una torta como tal, sino va por sus ideales, ¿sí? Y no podemos, a mí me parece pervertir Yo un dudo un ideal poco esto de los ideales de los de la marcha ciudadana, porque o las motivaciones. muchos de los que fueron no saben exactamente ni la reforma electoral, ni en qué consiste, ni nada. Totalmente de acuerdo. Vi a muchos panistas ponerse en el frente de guerra, en el frente de batalla, para iniciar sus precampañas con miras a posturas electorales dentro de 2 años. Lo Totalmente de mismo, y acuerdo. lo que López Obrador va a hacer, pues es la reacción a este asunto. Pero entonces, el tema más que decir quiénes fueron a la marcha o por qué fueron, estamos viviendo un escenario de exacerbación de la diferencia, de la dicotomía política e ideológica. O sea, la ausencia de la política en la solución de los grandes problemas nacionales. Ese es el Ese es punto. el Por eso punto. dije, Ese es esto el es como punto. los chavos, ¿quién la tiene más grande? ¿Quién escupe Ese más es el punto. lejos? Ese es el punto. ¿Sí? Por supuesto, ese es el punto. Sí, sí, sí. Y esto que acabas de decir, Jesús Manuel, de la exacerbación,
de las pasiones. Es la No, la cuestión, ¿no? exacerbación de las diferencias. De las diferencias, pero también en la exacerbación de las diferencias se están dando más las pasiones y los sentimientos Obvio. que lo que mueve precisamente, o lo que debiera más bien mover la política, que es esto que hemos discutido durante mucho tiempo y que tiene que ver con las decisiones para una colectividad, para una comunidad, ¿no? Sí, fíjate que eso que dice Claudia es muy cierto. Y yo creo que la parte más peligrosa, porque están exacerbados. O sea, exacerbados del gobierno y cada vez son más grupos y ya desfilaron y lo vimos este día. Además, es curioso lo que presentaron en el programa la semana pasada, cuando presentaste la marcha de aquí de Puebla, en la que está la Virgen de Guadalupe, el masón y la comunidad incluyente. Dices, bueno, al principio, ¿no? Eso es interesantísimo. Pero están exacerbados también los que están apoyando al presidente y no soportan ya más a la gente que dice que estos ricos están cobrando dinero y o sea, es una polemología, o sea, es un conflicto que está escalando a niveles de agresión física. Eso es lo que no, Ese eso es lo que es, tenemos que darnos cuenta. Entonces, lo que tú dices, el punto que señalas es clarísimo, Jesús. ¿Seremos capaces de regresar a la política? Es decir, como la ética, la lógica, lo que decía al principio, es decir, a la manera práctica de vivir la polis. Decir, mira, ¿sabes qué? Me caes hasta el gorro, no te soporto, pero bueno, arreglemos esta bronca. O sea, Vivimos en la misma eso. ciudad, vivimos en la misma calle, Ahora, somos lo, vecinos. lo trágico del asunto es que tarde o temprano se va a dar. Ese fue el éxito de Mandela, cuando habla con su carcelero que lo estaba maltratando y le dice, no le conviene maltratarme, porque va a llegar el momento en que esto llegue al extremo y nos vamos a tener que ver sentados en la mesa. Acabó siendo uno de los mejores amigos. Es decir, por supuesto que dice uno, ay, pero eso es un sueño romántico, lo que no va a pasar. Todas las revoluciones acabaron en un momento en el que se sientan por interés, por cansancio, por miedo, por mentira, Sí, por lo pero que en sea. este caso, Y el gran acuerdo es, sí me siento, pero me desapareces a todos estos. Y ahí acaban el rollo. Fíjate qué grueso. Y fíjate que esto que está mencionando es muy interesante porque ayer lo señalaba Alcántara, sí, ¿no? es que La autoconciencia de la desigualdad y la crisis también en ese sentido de las expectativas. Y otro de los mira, problemas que estamos viendo con esto es la baja tasa de confianza institucional y la personalización de la política, la individualización de la política. Mira, yo creo que el gran problema es que por todos lados, porque no nomás podemos decir que hay dos grupos, dentro de esos grupos hay otros grupitos, todos se sienten dioses y son los dueños de la verdad. Sí, es cierto, Y es imposible que estén equivocados. sí, es cierto. Entonces, es quitarse esa postura de yo soy el Dios y por consiguiente yo soy el dueño de la verdad y todos tienen que entrar a mi verdad Sí, y no entienden que somos seres humanos que tenemos distintas formas de pensar, pero podemos convivir si tenemos intención de convivir, cediendo parte de nuestra forma de convivencia. Y eso es lo que no entienden los políticos en México. Y me imagino que en el mundo también. Es yo soy el dueño de la verdad. Y por consiguiente, esto tiene que ser. Espérame tantito, sentémonos. Yo lo he dicho mucho aquí en este programa, lo he dicho muchas veces. El discurso de Javier Solana en USEM, cuando se religió. En USEM estamos de acuerdo en el 80% de las cosas. Y en vez de ponernos a trabajar en eso, estamos discutiendo el 20% en lo que no coincidimos. Lo he dicho muchas veces acá, y eso es lo que nos falta, y eso es lo que falta a los políticos, que son los que tienen más la voz. Entonces, a los políticos y a los grupos sociales, las cabezas de los grupos sociales, es entender que nadie es dueño de la verdad absoluta, y para poder convivir tenemos que negociar o sentarnos y empezar a trabajar en lo que estamos de acuerdo. Ese es el gran problema que tenemos con los políticos. Yo no recuerdo político presidente que no sus planes de gobierno, sus posturas de gobierno, quieren que sean a fuerza, rajatabla, cuando ni siquiera han consultado. Los mismos planes de gobierno que tienen que hacer por ley, ¿cuáles se han consultado con la sociedad? ¿Cuáles se han consultado con el Congreso, que son nuestros representantes en teoría? ¿Cuándo?
Es la imposición del Ejecutivo aquí en México. Y ha sido así todo el tiempo. Antier A ver, hubo una mini marcha al déjenme INE. darle una variación al asunto. Ricardo Monreal, que no se baja de la de la contienda. aspiración de ser el candidato, Ricardo Monreal emitió un Twitter el día de la marcha de la que estamos hablando y dijo que no hay que despreciarla y que es el México vivo. Y se ha estado pronunciando durante sus últimas declaraciones ante los medios, desde el Senado, en buscar la reconciliación y presentará en unos días más un proyecto de reconciliación. Le preguntaron si asistiría a la marcha que ha convocado López Obrador. Y Ricardo Monreal dice, no puedo, no voy a asistir porque tengo que ir a una reunión parlamentaria en España, una reunión biparlamentaria, o ¿cómo se le llama eso? Sí. Van los parlamentos de los dos. Ujú. Entonces, pues tengo que... Interparlamentaria. ¿Cómo? Ujú. ¿Cómo? No sé si es interparlamentaria, no lo sé. Es México. Interparlamentaria. Van los dos. Interparlamentaria. Y entonces mandó su Twitter y dijo, no voy a ir, me voy a Madrid. Yo también preferiría ir a Madrid en lugar de ir a una marcha. Aunque no haya marcha. Pero aunque no haya marcha, caray. Iría de Ahí marcha coincidimos a Madrid. todos. Iría de marcha a Madrid, eso sí lo haría. Y Ah, Nacho Mier, que es el líder de la Cámara de Diputados, o sea, el jefe de Humberto Aguilar Coronado. No. Acuérdate que cada vez que Su habla Nacho Mier, representante. da miedo. Coronado, dice, yo renuncio a ir a la interparlamentaria porque tengo asuntos que atender en México, prefiero seguir atendiendo a mis electores o algo así dijo, y me quedo y por supuesto que voy a ir a la marcha. Ahí estás viendo dos visiones diferentes de lo que significa para cada uno el tema de la marcha. Y lo que significa, vuelvo a insistir en la frase que pronuncié antes de que apareciera don Humberto Aguilar Coronado, vestido con su chaleco de no sé qué. Exacto, es que estoy haciendo ejercicio, entonces Bueno, me vine. haciendo ejercicio, pues, se arregla uno para estar en el... Yo pensé que era blindado, Beto. ¿Qué seguridad hay en tu pues casa en que estos hacer días, ponerte chaleco blindado? No, lo que pasa es que No es lo mismo. acuérdense que estoy recién operado, entonces tengo un chaleco compresor, digamos. Claro. No es lo mismo salir a defender, a cobijar, a proteger al poder, convocado por el poder, que como ciudadano salir a protestarle a ese poder. Son valores totalmente diferentes. Y es lo que está haciendo Ricardo Monreal. Y es lo que está haciendo Nacho Mier. Nacho Mier está, no se puede orinar fuera de la basílica, todavía cree que puede ser candidato. Que puede serlo, ¿eh? Todo esto es lo que está en juego ahorita. ¿Se dan cuenta a la que nos acercamos? Mientras la ciudadana Claudia Sheinbaum anda visitando no sé cuántas ciudades en no sé cuántos días, como los tours que se dan en Europa, 20 países en 15 días. ¿Qué día es hoy? Martes. Debemos estar en Viena, ¿no? Había un chiste hace muchos años. Así anda Claudia. ¿Y qué pasa en la Ciudad de México? Lo que está pasando, ¿no? O sea, un desgobierno, una serie de cosas tremendas de inseguridad, etcétera. ¿A dónde nos lleva este asunto? A que estamos acelerando la gran división nacional del 24. así Y es. ese es el objetivo que trae. El problema es que del lado de Morena vemos quién puede ser el que encabece. Bueno, lo va a encabezar López Obrador. Pero del lado de la oposición no estamos viendo a nadie. ¿Se dan cuenta de ese enorme vacío? Don Humberto. Puede ser alguien de Morena. Pues mira. ¿Puede ser Ricardo Monreal? Sí, por supuesto. No, mira, yo creo que esa expresión en la oposición no se ve a nadie, pues está claro que obedece a los tiempos. A ver, en el Estado de México se decía, no se ve a nadie, no se ve a nadie, no se ve a nadie,
y ahorita yo creo que hay por lo menos dos personajes que pueden encabezar la coalición opositora, uno del PAN y una del PRI, que pueden dar una batalla muy importante en el Estado de México para ganar ese espacio. Yo creo que para lo que viene ya se posicionan personajes interesantes como Santiago Krill, como Lili Telles, como Enrique de la Madrid, Enrique de la Madrid. con la propia Beatriz Paredes. Es decir, yo creo que Está se va. muy difícil que Beatriz Paredes se mueva, ¿eh? Entonces, Que por ande su en silla de condición ruedas. física actual, pero no cabe duda que Beatriz es No, una de las mujeres intelectualmente es la más mejor. inteligentes. Tiene mucha cabeza, mucha Intelectualmente es la cabeza. mejor. Mucha experiencia. No, creo que sea la única de las que comentó Beto, creo que es el único, o sea, la bronca es que ya no puede. Exacto. No, Pero bueno, yo creo que, y lo he pensado, Miguel, en ese sentido, Enrique de la Madrid, el propio Santiago Krill me parece que está haciendo un buen papel en lo que cabe, ¿sí? Ricardo Monreal es una de las personas más visibles y además ese llamado a la conciliación, a la reconciliación, pues me parece que lo puede posicionar en este momento, ¿no? sí, Clau, pero fíjate, el problema con Ricardo Monreal es el siguiente. Un día se aleja de Morena y el presidente, y otro día se abraza con el presidente y con Morena. Un día ataca a la oposición durísimo en un discurso de inicio de periodo. Yo les pido que vean su discurso del 1 de septiembre del año pasado, cuando iniciamos la legislatura. Verán qué discurso tan duro contra la oposición, tan abyecto a López Obrador. Y de repente se presenta como demócrata, presenta un documento, por cierto, muy interesante, que muchos de los que estamos aquí podríamos incluso firmar, porque son expresiones democráticas, no son expresiones autocráticas, ni totalitarias, ni dialécticas, o quizás sí un poco dialéctica, pero son expresiones de un ser político por naturaleza, con una gran experiencia, no solamente por las posiciones que ha ocupado, sino por los partidos que ha pasado. Digo, yo recuerdo un debate en donde Diego Fernández de Ceballos, en la 55 legislatura que estuvimos en tribuna, le dijo a alguien, ahorita no alcanzo a recordar, que había brincado de un partido a otro, fíjense, en el 91, y le dijo Diego Fernández de Ceballos, terror nos da que se encuentre usted con un libro del PAN porque se va a querer venir con nosotros y nosotros a usted no lo queremos. Quédese allá donde está. Sí creo que Monreal va a jugar una posición importante en cuanto a la definición de quién será el candidato de la oposición si rompe con Morena. Ya esa canción de Diciembre me gustó para que te vayas, ya la traen, digamos, como su lema de campaña de lanzamiento por una candidatura por donde haya, no por Morena, me parece, porque al paso de que van las cosas, me parece que Claudia Sheinbaum sigue viéndose como la preferida del presidente, aunque Adán Augusto creo, sinceramente, que va a ser, insisto, el candidato de Morena. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Con quién hay que estar bien en México para ser presidente de la República? En estas circunstancias, doctor, yo No, creo sí, que sí, o ya sea, es diferente. históricamente, por ejemplo, o sea, Con el en presidente, pocas palabras, ¿quién elige al presidente? pues mira, se rompió en el 2000 porque el presidente no estaba con el candidato que ganó, que después fue presidente. Por eso, pero estuvo bien, Fox estuvo bien con alguien y alcanzó a ser presidente, con el pueblo, Sí, sí, sí. pero ¿con quién? O sea, ¿con quién hay que estar bien en No, México con la para ser gente. presidente? Realmente Fox movió a la gente de una manera que no se había movido en muchísimos años, ¿no? Y Que es después, similar a lo que está haciendo López Obrador. exactamente. Entonces, si la Pero gente, si hay que estar bien con la gente para ser presidente, entonces podemos darnos cuenta de quién es el más fuerte.
Si hay que estar bien con el capital para ser presidente, entonces Ujú. podremos ver quién es el más fuerte. Ujú. Si hay que estar bien con el presidente para ser presidente, entonces podremos ver quién está más fuerte. Es decir, mientras, pues son especulaciones de que ahorita se porta bien, ahorita se viene, hoy trajo bien la corbata, se ve mejor, ya es más demócrata que antes. Sí, pero ¿con quién hay que estar bien para ser presidente y qué implica esto? Y soy claro, yo no tengo la respuesta, o sea, pero creo que es en la línea donde hay que ver quién podría estar ocupando el No, pero puesto. la historia, por ejemplo, doctor, nos dice que López Obrador estaba bien con la gente, estaba bien con el poder económico. Ahí está Carlos Slim y Salinas, dos de los hombres más ricos en México, que ahí están. Por cierto, qué expresión tan abyecta de televisión azteca con respecto a los comentarios de la marcha del domingo pasado, ¿eh? Pero bueno, Y a la ¿Qué del INE, dijo? ¿Qué dijo? sí, Yo no ya le escuché. costó la chamba, y a la del INE ¿Qué también. dijo? ¿Qué dijo? no, Televisión Azteca dijo que unos cientos de personajes que marcharon en algo que todavía no se entiende por qué marcharon. O sea, realmente deleznable, el estilo de Jacobo Zabludovsky de los 70s, 80s, ¿eh? O sea, de ese tamaño. Pero bueno, Y el programa de Guerrero, y el programa de Guerrero que fue anterior sobre lo del INE también, que la gente ya estaba cansadísima de los costos y de lo que implicaba la democracia en México, que era exacto, la más cara del mundo, o sea, vamos, es un discurso contrario a la generalidad de lo que se está viendo. exactamente, ¿no? Digo, yo pensé que los principales periódicos de este país no iban a sacar las fotos que sacaron y sin embargo las sacaron. Incluso La Jornada mismo, ¿eh? Expresa una fotografía bastante interesante. Pero bueno, decía yo, López Obrador estuvo bien con la gente, estuvo bien con el capital económico y estaba bien con los medios de comunicación, porque sabían que iban a ganar. Hoy me parece que la diferencia es que ahora sí el presidente retoma las mañas del pasado y vuelve a mover desde el poder la posibilidad de inclinar la balanza hacia el candidato que él prefiera. ¿Sí? Esa es ¿Pero qué no digamos te que, habías dado cuenta? no, sí, por eso, pero está preguntando Sí, el doctor Pues es que Abresu esto es, o sea, asunto. yo no he sí, conocido a un priista más priista dentro de Morena que a López Obrador. Sí, sí. sí. Y Son en las este mismas sentido, estrategias de toda la vida. El pero ¿sabían algo, acarreo, la Jesús Manuel? provocación, el usar los órganos de control para presionarte, las auditorías, todo es igualito. Pero parecía que con la alternancia en Oye, el 2000 había cambiado. te faltó la impunidad para mis cuates y la impunidad, jugar con la impunidad, porque es también lo que hace. A unos Sí, castigo y a otros ver, de impunidad absoluta. yo estoy de acuerdo en que se están retomando las viejas prácticas y en este sentido pareciera que pues Daniel Cosío Villegas ya quedaba un tanto obsoleto, ¿no? Con su obra. Y hoy parece más vigente que nunca, ¿no? Lo que está haciendo el presidente refuerza esas tesis que se expresaron, por ejemplo, en su obra del sistema político mexicano, el papel que juega el presidente a la hora de definir la sucesión presidencial. Yo marcaría la diferencia en el sentido en que me parece que en los años 70, 80, con todo y que el presidente definía, tomaba en cuenta ciertos factores que hoy en día me parece que no se están tomando en consideración y me parece que hay una política más personalizada, más personalista en ese sentido, ¿no? Que precisamente lleva a un desgaste de la democracia mucho más profundo. Amor Ya con nos amor se pusieron. paga. ¿Eh? ¿Cómo ven? Qué bella foto. Sí, realmente es muy bonita. ¿Quién? ¿Claudia Sheinbaum? No. No, la foto, la imagen, digo, de amistad. Es Ay, más, Dios ¿no? mío. La Tiene, hija. López Obrador tiene varias, con una señorita de Nayarit, con otra de no sé dónde, hay varias. Sí, que son muy tiernas, ¿no? Muy románticas. ¿Qué va a pasar después del 27 de noviembre? ¿Cuál será el futuro inmediato de México? ¿Cuáles serán los factores de poder? ¿Seguirán siendo los mismos? ¿Se va a profundizar la exacerbación de las diferencias?
llegaremos al escenario que presentaba el doctor Luis Ignacio Arbizu antes de que se conectaran la doctora Claudia y don Humberto, de que pudiera haber un reclamo de unos contra otros, agresiones de unos contra otros. Están los rijosos ya armando, velando armas, los tambores de guerra están a punto, afinándose para salir a golpear al que no esté de acuerdo conmigo. Yo creo que Mira, sí. yo, Te voy a decir por qué. Mira, la idea de la marcha, hay que reconocer lo que fue del gobernador Barbosa. Él fue el primero que dijo, salimos a marchar. Y la verdad es que yo no creo que López Obrador le haya dicho al gobernador Barbosa, sal y di esto, ¿no? Yo creo que Sí, fue Es una que es el único que no puede coincidencia, marchar ¿no? por problemas de Fue una salud. coincidencia, Exacto. no creo que sea el gobernador de Puebla el que, pues, digo, sí dijo, vamos ahora a salir a marchar y todos los deportistas del maratón se le fueron en contra. Sí, claro. Pero el presidente López Obrador se tardó prácticamente 4 días en convocar a la marcha. 4 días que estuvo. Lo estuvo reflexionando, lo estuvo pensando, no quiere dar paso sin guarache. Pues ojalá eso fuera cierto y lo hiciera en otros temas de la agenda política nacional. Pero ya sabemos lo que va a pasar en la marcha. Una marcha convocada desde el poder es un desfile, es una suma de sindicatos, de burócratas, de gente beneficiada por programas sociales. Eso va a ser el desfile del y en próximo. ese sentido, si lo Y vemos desde la también, democracia, pues lo puede hacer, ¿no? Pero sin embargo, creo que Y- es importante analizar esto que está diciendo Humberto. y Miren, yo creo que también, denme Humberto, chance. gente que lo apoya está Sí, convencida de su Sí, programa también. totalmente. eso está perfecto y qué bueno que tiene su derecho y todo el asunto. Miren, déjenme adelantarles, si me lo permite el anfitrión del programa, lo que va a ser palabra de tigre esta semana. Se llama La marcha soy yo. Y esto en alusión a esa frase que se le atribuye al rey Sol, Luis XIV, en Francia, cuando dijo el Estado soy yo, ¿no? Porque pues, ya usted sabe, la definición más reconocida de la autocracia es que es esa forma de gobierno en donde la voluntad del gobernante es la que vale, ¿no? Ley suprema, prácticamente Pero mandato eso divino. solo sucede en Francia, ¿no? O también aquí. Entonces, bueno, yo a propósito de la marcha que pasó el domingo pasado y la que se va a realizar el 27, escribí sobre esto. Entonces digo, la marcha soy yo. Y dice, yo descalifiqué la marcha que se iba a organizar. Yo dije que los que iban a participar eran unos hipócritas, clasistas, fifís y conservadores. Yo mismo me sorprendí del éxito de la marcha en defensa del INE. Yo los reté a que se dirigieran al Zócalo y lo llenaran. Yo minimizo esa marcha. Yo sostengo que fue una marcha racista y clasista. Yo digo que fue un striptease político. Yo le ordené a Mier que dijera que el mensaje de Woldenberg fue una pieza de demagogia, mentiras y manipulación. Yo convoco a mi marcha porque yo la tengo más grande. Yo digo dónde inicia mi marcha y yo digo dónde termina mi marcha. Yo saldré de mi casa, de mi Palacio Nacional. Yo digo que vamos a llenar el Zócalo. Yo pago en cash a los asistentes a mi marcha. Yo marcho en mi marcha porque yo tengo derecho. Yo diré que llenamos el Zócalo. Yo seré el único orador en el Zócalo. Yo presentaré mi cuarto informe de gobierno en el Zócalo. Yo descalificaré la marcha en defensa del INE otra vez. Yo diré que somos más que los que marcharon antes. Yo soy el rey de las marchas, así que la marcha soy yo. O sea, pues ahí está todo. Y varias de estas expresiones las ha dicho el presidente, no es invento mío. Entonces, si ya sabemos lo que va a pasar, pues me parece que lo único que va a generar es mayor polarización entre actores políticos, entre sociedad. Porque además, Coincido totalmente con lo que estás diciendo. Yo lo había leído ya hace algún tiempo, este tema, sin la palabra marcha, pero pues tiene que ver con el narcisismo, ¿no? claro, Bueno, sí, pero sí. quién es la más bonita? Espejito, espejito. ¿Quién es la más bonita del reino? Bueno, ok, va a suceder. El 27 vamos a ver una marcha de 1 millón de personas. Puebla va a poner 15,000, ya tenemos 300 autobuses para ahí. Los demás estados van a mandar, las delegaciones, etcétera. ¿Y después qué? ¿Qué viene? Oigan, ¿Qué va a pasar? ¿Qué se pronostica?
No es una pregunta. Yo pronostico más diferencia y más agresividad entre los participantes de abajo. Eso es Que lo eso que yo es estoy lo, pronosticando y es lo que yo estoy viendo. Esta marcha va a exacerbar más, igual que la otra exacerbó, pero esta va a exacerbar más, por lógico, va más gente. y se van Van a a profundizar. van a calentarlos más. Entonces, sí, va a tener que tener mucho cuidado la autoridad de que no se transmita en violencia. No el día de la marcha, sino los días posteriores en cualquier discusión de bar, en cualquier discusión de café, en cualquier discusión de familia, que empiece a Muy haber bien. más A violencia. ver, señores, a ustedes Y les que gusta haya el fútbol, ¿verdad? manifestación de violencia Sí. en ¿Les las gusta calles. el fútbol? Yo tengo un escenario diferente. Sí, sí, pero sí me gusta el fútbol. ¿A ti te gusta, José Manuel? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu visión, No, que doctor? si te gusta el fútbol. Yo No. no sigo mucho el Claudia, ¿te fútbol. gusta el fútbol? Por lo menos cuando hay partidos de mundial, veo, me siento con Don mis Humberto, alumnos. ¿te gusta el fútbol? Sí me gusta, no me gusta este mundial. No era la pregunta. Nomás si te gusta o no te gusta. Sí me gusta el fútbol, pero verlo con Sí. cerveza y todo. A Estar en mí, Qatar. no, espérame. A mí no me gusta el fútbol. No es algo que me atraiga, nunca me ha atraído. No tengo interés en ir a un partido de fútbol. No haría el menor esfuerzo por ir a un partido de fútbol. Cuando he estado en Madrid y me ha tocado que juega el Roma contra el Real Madrid, o que juega algún equipo inglés contra algún equipo de España, con el Real Madrid fundamentalmente, las hordas, las tribus de aficionados que salen a las calles, ganen o pierdan, emborrachándose, lo que ustedes quieran, gritando, ofendiendo, es un caos. Es un verdadero caos la lucha que se da en las tribunas. Bueno, ha habido accidentes tremendos, ¿no?, en los estadios de fútbol por esta competencia, por esta defensa del equipo y en contra del otro. Imagínense eso en la política mexicana dentro de unos meses. Es que, ¿cómo vas a controlar a los 30 millones, si es que todavía quedan 30 millones de votantes, de electores, y no es que ya algunos se arrepintieron, como José Manuel, que se arrepintió minutos antes de votar? Pero ese ánimo que está exacerbándose, ese meterle todos los días vinagre a la herida, ponerle chile piquín en la lengua, estas amenazas constantes. Ustedes, los diputados, tienen una denuncia de traición a la patria. ¿Qué va a suceder si de repente los arrestan y les dicen eres un traidor a la patria y ahora fusílenlos? Porque va creciendo la efervescencia. Y acuérdense lo que pasó en Fíjate, Fuente Ovejuna. y no Acuérdense de solamente este detalle eso, que está novelado, que está escrito por Lope de Vega, siglo XVII, letras de oro, del siglo de oro de las letras españolas. ¿Quién mató al comendador? Que era un abusivo, secuestró a la mujer que quería, abusó de todo mundo, etcétera. Y se pelea con los reyes de España. Y entonces el pueblo se levanta un día y se mete a su casa y lo apedrean y lo matan. Llega el juez, llegan los investigadores. ¿Qué pasó aquí? Y todo el mundo decía, fue Fuente Ovejuna. ¿De dónde viene esa frase? ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna mató al comendador. ¿Se dan ¿Te acuerdas cuenta quién fue? ustedes que esta provocación, porque es una verdadera provocación, quizá de los dos lados, en alguien tiene que caber la razón, y en donde debe estar la razón es en el que tiene el poder? Porque el que tiene el poder tiene la responsabilidad moral, ética, lo que dijo el doctor Luis Ignacio Alves al principio del programa. Él sí tiene más responsabilidad de que las cosas no se salgan de control. Y yo estoy vislumbrando, y lo estoy viendo en Puebla con las declaraciones, con lo que está pasando después de la marcha, que vamos acercándonos cada vez más a ese escenario que ya los poblanos vivimos y los mexicanos vivimos en el pasado, cuando los fugas contra los carolinos, por ejemplo, alimentados por muchos factores, por muchos grupos, no necesariamente por la cuestión ideológica, que es la historia que platicamos una vez de que los
los grupos que no estaban dando la cara fueron los que alimentaron las contradicciones. ¿Qué puede pasar? ¿Quién puede estar atrás de una maniobra donde se puedan infiltrar, se puedan alimentar los odios y los rencores? ¿A dónde nos va a llevar esto? A que el que vaya pasando por la calle, el que esté sentado en el café, le grite a alguien que no piense como él, o ofenda o lo golpee, o le hagan un juicio sumario en la plaza pública. ¿Puede Al pasar esto? linchamiento de los legisladores que estén en la oposición o que no estén de acuerdo, o incluso a la represión de las marchas, ¿no? Y, no sé, digo, son escenarios que pueden sonar muy lejanos, pero que en un ambiente polarizado, crispado, puede llevar al enfrentamiento, ¿no? Y hoy por eso es importante esta expresión de buscar la aceptación de la diferencia en la vida en los diferentes aspectos, ¿no? A mí sí me preocupa mucho cómo se está dando esta situación, porque además el discurso está construido para exacerbar esas diferencias y para confrontar esas diferencias. A ver, Yo el estoy de gobernador acuerdo dijo contigo. hace 2 semanas, creo que no lo habíamos comentado, pero en una de las mañaneras le preguntaron al gobernador sobre algunas cuestiones del PAN, de Lalo Rivera, de esto. Y el gobernador dijo, Lalo, así dijo, el que manda en el PAN es el yunque. Le pregunta a Humberto Aguilar Coronado, ¿es cierto esto? No, yo creo que hemos No. evolucionado Ok, en el Partido ok, Acción Nacional. pero ¿por qué lo saca? ¿Por qué lo dice? Bueno, ¿Qué porque le motiva a hacerlo? yo creo que el gobernador, primero, está distraído en cosas diferentes a las que debería de estar. No creo, el gobernante está a tiempo completo, 24 por Yo creo 7. que es la imagen, creo que es la imagen de referencia, o sea, es la imagen simbólica más fuerte. Entonces es la que está manejando y cuando hay desconocimiento se le cuelga. O sea, ¿quién mandó al gobernador Fuente Ovejuna? Señor, que es la imagen más grande donde hay conocimiento. Es lo que dice Claudia de que, por ejemplo, va a haber una persecución, digamos, a los primeros, a los legisladores. No, no creo que sea lejana, creo que es la más cercana. Es decir, ¿qué va a pasar después de eso? ¿Qué va a pasar después de que se vayan con ellos y luego se vayan con los otros? Prácticamente todos los Frankenstein políticos que se han creado en el mundo acaban devorando a su creador. Creo que va a ser Exacto, Morena la que va a acabar exacto. devorando al mismo López Obrador y a los que lo han creado. Y no es algo nuevo, creo que se va a seguir repitiendo. Es decir, es increíble, pero no, no hay cómo voltear y verlo al revés o proponer un aspecto distinto, porque parecería que es fatal, ¿no? Que va a ir a ese punto. Por eso les comentaba cómo terminaron todos los líderes revolucionarios. Todos. O sea, hubo cuántos presidentes muertos al inicio del siglo XX en México. O sea, Madero, Obregón, Carranza, y nada más llevo 3 de entrada, los primeros. O sea, y todos los demás después. O sea, todos los cristeros fueron asesinados después de que se firmaron los acuerdos. Había que hacerlo. No pueden seguir. Fíjate qué complicado. O sea, no podemos pensar algo distinto, no podemos organizarnos de manera diferente. Parecía que no. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto que decía ahorita Pepe, José Manuel, es muy interesante cuando hablaba de Luz en que decía 80% estamos de acuerdo y 20% no, y estamos peleados por esto. Es cierto, fíjate que eso yo lo vi con mis hijos y con mi mujer. Y un momento que nos dimos cuenta de que lo que nos dividía eran los hijos, la postura y la idea que teníamos cada uno de nosotros sobre ellos, buscando lo mejor para ellos. Fíjate qué curioso. Hasta que nos dimos cuenta y mira, ¿sabes qué? A ver, más importante, de verdad, es que mis hijos es mi relación contigo. Entonces, sigamos tú y yo y pongamos a los hijos y ahora vamos a verlos. Este movimiento de voltear a ver el problema y darse cuenta que lo importante es el vínculo que nos une, al menos creo que salvó mi relación y la sigue salvando hasta la fecha. Posiblemente podría ser un camino así, la reconciliación. Darnos cuenta de que no es el cacas el presidente, o que es el fifí, no sé qué rollo el otro, me explico. Pero mientras no lo veamos diferente, nos veamos diferente, digamos, a ver, salgamos juntos. No importa lo que haya pasado, veamos cómo le hacemos para salir juntos.
Si queremos anteponer nuestro patrón antes, es una escalada que no le veo fin. Vean lo que está pasando en Ucrania, por favor. Yo no le veo salida. Esto que ¿No te dice, doctor, parece que es es muy esto? importante. Está borroso. Está borroso, borroso? pero por mientras permítame opinar. En esto que ¿El dice el Ouroboros? doctor, yo creo Sí. que es muy importante. Sí. Me vinieron a la mente dos cosas ahorita que decía esto el doctor. La primera, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿sí? Llegamos a un punto en que los pleitos, y eran pleitos en una élite, eran pleitos en un partido, no de la sociedad, y nos afectó, una. Y dos, esto que decía el doctor en el sentido de, a ver, independientemente de quién la propuso, qué es la reforma, qué es lo que está pasando. Y no se trata de ir en contra de, sino de analizar el hecho, que eso es algo importante, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que aprender a hacer las cosas de esa manera, de la manera más objetiva posible, por el bien de, y puede sonar repetitivo, pero por el bien de la patria, por los bienes comunes. Una. Pero mira, Y dos, déjame cerrar nomás con una idea final. sí. Fíjate bien. Este punto. ¿Quién mató al comendador? Fue Ovejuna, señor. ¿Se acuerdan quién fue el culpable del ejército, del levantamiento del ejército zapatista? O sea, porque en esa época, precisamente cuando matan a Colosio, tenía que ver con el ejército zapatista y tenía que ver con una gran cantidad de cosas que estaban todas mezcladas. Bien. Finalmente se viene lo de los zapatistas, todo este rollo, y al final hay una declaración oficial que saca la Secretaría de Gobernación. Y esa declaración oficial establecía quién era el culpable. ¿Quién fue el culpable del levantamiento zapatista? Los españoles. Así está redactado. El culpable del levantamiento zapatista son 500 años de diferencias generadas por una invasión que queda problemas y no hemos podido solucionar la bronca. Al final, ¿quién va a ser el culpable? Se lo acaba de decir el gobernador al alcalde. ¿Quién va a ser el culpable? Los españoles y la iglesia. Pues ¿quién más? No puede haber otros. Como quiera que lo mandemos, al final van a ser los culpables y los vamos a manejar por todos lados. Bueno, no habrá manera de que digamos, a lo mejor yo tengo algo de culpabilidad al no ser un profesor que respete a mis alumnos. O sea, a lo mejor yo tengo la culpa también al darme cuenta que como profesor, los 500 que están en la cámara, incluido mi querido Beto, pasó por el aula. O sea, ¿qué estamos haciendo que generamos esto? O sea, yo creo que ya tenemos que empezar a pensar lo que estamos generando y cuál es el papel que yo tengo que jugar. Es decir, es más fácil verlo hacia afuera que verlo hacia adentro. Entonces, dos cosas concretas, verlo hacia adentro y darnos cuenta que lo más importante es el vínculo. No importa lo que digamos, no importa que nos peleemos, pero no rompamos el vínculo. Creo que ese es el punto central. Ahí te va Mira, doctor, un permíteme, planteamiento. Humberto, permíteme. Es que yo creo que uno de los grandes problemas que existe y está existiendo, sobre todo en este gobierno, es el que se ofende a la gente. Ahí por ahí decían que cuando empiezan las groserías se acaban los argumentos. Entonces, creo que hay que empezar por cambiar el lenguaje. Sí. Y eso al revés, ese lenguaje es el que está exacerbando cada vez más, sobre todo por parte del gobierno, y ha ocasionado que la sociedad, muchas gentes de la sociedad, salgan, como decías, el tuit ese donde yo te rompo la cara, ¿no? Entonces, eso es lo que se está sucediendo, que estamos ya en la agresividad verbal y así no se pueden sentar a negociar. ¿Por qué? Porque cuando te sientas a ver cualquier asunto, vas a salir, es que tú me insultaste, es que tú me hiciste esto, es que tú me... Entonces, sí es el problema. Y es donde tenemos que empezar a quitar la agresividad y la ofensa en la discusión. Una Claro marcha que por sí, la claro que, reconciliación y un programa de reconciliación. Sí, claro que pero sí. Eso mira, es lo que Claudia, está es que, Pero a proponiendo ver, Ricardo Monreal. les voy a poner un enfoque distinto de lo que está pasando. Sí, yo creo en la reconciliación, creo en el diálogo, creo en la búsqueda de los consensos. Esa ha sido mi actuación de vida en la política. Pero a como están las cosas, yo no creo que el escenario sea quién mató al comendador. Yo creo que el escenario es, y ustedes son hombres y mujer culta, en la época de los cristeros, la guerra cristera,
muchos años después escribió un libro que seguramente ustedes leyeron que se llamó Entre las patas de los caballos. ¿Sí? El libro termina diciendo precisamente la expresión de un militar que le dice a unos cristeros, pues la culpa es de ustedes por andarse metiendo entre las patas de los caballos. Entonces, fíjense nada más, esto es lo que yo creo que está pasando ahorita, no echarle la culpa a nadie, no, es decir, ustedes que están en la oposición, ustedes los conservadores, los fifís, los hipócritas, los cínicos, los traidores a la patria, se están metiendo entre las patas de los caballos. Por eso tenemos las denuncias de traición a la patria, hombre. Por eso, les pido que nos sigan a partir del miércoles. Ya nos citaron a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Reforma Política Electoral para dictaminar el proyecto que nos van a presentar. Yo lo dije, no nos íbamos a reunir a elaborar un proyecto. Iban a elaborar un proyecto ellos y lo iban a presentar para que después lo discutiéramos sobre el particular. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues denunciarnos nuevamente por traidores a la patria. Nuevamente el presidente desde el púlpito presidencial va a seguir denostando nuestra actividad. Eso es un no reconocimiento de la realidad política que un gobernante debe tener con su país. Lo que está generando, y cuidado, ¿sí?, es que este tipo de poderes autocráticos, este tipo de gobiernos unipersonales completamente populistas, lo que genera es precisamente un distanciamiento de la sociedad con la clase política. A ver, Esto es para mí cierto, Beto. me da igual encontrarme en el Hunan a Emilio Lozoya, perdón, a Manuel Bartlett o a quien sea, pero encontrarme a Emilio Lozoya que estaba detenido, eso sí, es un abuso y un exceso de poder. Me da igual, de verdad, que Noroña, siendo el más crítico de todo y presumiendo Cuba, traiga una Volvo y se meta a comprar en City Market. Me da lo mismo. El problema no es el hecho en sí, el problema es el discurso hipócrita y cínico que están manejando, echándonos la culpa a nosotros de que nosotros somos los fifís, los ricos, los conservadores y todo, y ellos están actuando de la misma manera. Ya hay evidencias de legisladoras de Morena que llevan bolsas de marca carísimas, zapatos de marca carísimos. A mí me da igual si los usan, de verdad, pues es su dinero, que lo utilicen lo que quieran. Ah, pero lo primero que hacen es criticar a nuestras legisladoras, ¿sí? Porque dicen que solo andan encopetadas. Ese es el problema. Entonces, yo creo que el escenario no es el anterior que estábamos comentando, es este. Nos estamos metiendo a juicio del gobernador y del presidente y de otros tantos gobernantes entre las patas de los caballos. ¿No ya metió un legislador una iniciativa para la reelección? Es un tema tabú en nuestro país. Es prácticamente un dogma político eso, la no reelección. Sí, cierto. ¿No presume el presidente su apego a Madero? Pues Madero, el principio que lo movió para la revolución es el sufragio efectivo y la no reelección. Entonces, Sí, pero la reelección la metieron en el INE en el 14 y se ha ido dando paulatinamente. Y no fue el presidente el que la metió. O sea, es un sistema que quiere perpetuarse. No, doctor. Mira, lo que te quiero decir es esto. Madero, estoy de acuerdo contigo, pero no hagamos lo mismo. No exacerbemos más la situación. Ese es mi punto nada más. O sea, todo lo que dijiste, estoy totalmente de acuerdo contigo. Coincido con el doctor Luis Ignacio. No caigamos en eso. Pero ¿quién debe poner el ejemplo? Pues por lo menos cada uno de nosotros. ¿Quién debe dar el primer paso? Yo creo que el presidente debería hacerlo, pero yo no soy presidente. Yo también creo que es el presidente. Debe dar el primer paso para terminar con las ofensas, para terminar con la división, para terminar sí, yo estoy de acuerdo con eso. Para terminar con la exhibición de las personas. ¿Quién? Mira,
Sí, sí, sí. Las cabezas no van a empezarlo porque es la teoría que traen. Ahora sí, como decían las abuelitas, seamos tú y yo buenos y habrá dos pillos menos. Esto debe de salir de la propia sociedad. ¿Eh? Y es como va a salir cuando nosotros como sociedad también actuemos como debe de ser. De las cabezas, ni uno, ni otro, ni ninguno de los lados. Eso tenemos que enseñarlo y exigirlo nosotros. Pero seamos tú y yo buenos y habrá dos pillos menos. Sí, regálale un libro a un delincuente y habrá un delincuente menos. Pues la misma filosofía, hombre. Eso es lo que no ha dado resultado ahorita. Actuemos, no es de regala un libro y con eso hay un menos un delincuente, no. Porque puede Seamos ser un tú y golpe yo, literario. y empecemos tú y yo, y empecemos con el vecino, y empecemos con el primo, y empecemos con el otro. Es lo que tenemos que hacer también. Mira, en ese sentido entiendo lo que dice José Manuel en el sentido de educar en la diferencia, de educar en la tolerancia, de desactivar este tipo de discursos, y a mí se me quedó muy grabado, Beto hacía énfasis ahorita en que él ha actuado así. Yo recuerdo mucho una vez que Beto nos hizo favor de aceptarnos en un evento, lo invitamos, y él fue muy claro con los alumnos al decirle, pongamos sobre la mesa lo que nos une y trabajemos en ello y después empecemos a ver aquello que nos desune, pero empecemos por lo que nos une, si es 10, si es 20, me marcó. Yo no sé si Beto se acuerda, pero yo creo que los alumnos y en lo particular, mi persona, lo tienen muy presente. Y yo creo que por ahí tiene que ver. Somos mexicanos, con desigualdades que nos lastiman, sí, pero somos mexicanos, trabajemos en qué es lo que nos debe de convocar entonces. Y yo creo que en la medida en que nosotros podamos trabajar en ello, podemos también generar una cultura que le exija a los legisladores, pero también entender cuál es la función del voto, de cómo lo contrato con mi voto, pues a ese tipo de funcionarios, ¿no? Y hablar con la verdad, Claudia. Mira, Pero permíteme, Beto paró Claudia. a Noroña de una manera impresionante, y se lo comenté el otro día, que a mí me encantó, cuando le dijo, usted me dijo Paniaguado, y a mí sí me molesta, ¿no? Y se lo estaba diciendo en buen plan, o sea, y se lo estaba diciendo claro, fuerte desde la tribuna. La verdad es esta, señor, esto que usted hizo no es correcto, y yo no le hablo a usted así. Perfecto, creo que ese es el punto. O sea, si lo repetimos, lo que decía José Manuel, estamos nosotros generando más exacerbación de esto que ya está de por sí exacerbado. Es decir, yo creo que por ahí va el punto. Mira, a mí me llegó el video del que estaba gritándole al presidente. No lo terminé de ver, lo empecé a ver, lo dejé y no lo voy a transmitir. Nosotros mismos no transmitamos esas cosas en las redes sociales. En cambio, si hay grupos que se dedican precisamente a eso. Esa era mi Creo que es pregunta, parte. pero la evadieron, le dieron vuelta. ¿Quién puede alimentar las diferencias? ¿Quién puede salir ganando en todo esto? ¿A quién le conviene que haya dos frentes? ¿A quién le conviene que haya una dicotomía ideológica? ¿Quién puede salir triunfador de todo esto? Le conviene al gobierno, es evidente. En todas partes del mundo, cuando se habla de gobernabilidad y de gobernanza, los principios básicos es que es desde el poder, desde donde se deben de buscar los acuerdos. En Venezuela, por ejemplo, falló la búsqueda de un acuerdo entre la oposición para enfrentar al gobierno, porque no se pusieron de acuerdo a tiempo. Pero porque desde el poder minaron todas las instituciones, minaron todos los partidos políticos, cambiaron leyes electorales, cambiaron la constitución. Y cuando la oposición quiso ponerse de acuerdo fue demasiado tarde y privó más el protagonismo que realmente un acuerdo para construcción de futuro. Hay un dicho que dice, un refrán popular que se le atribuye a algún político, del tamaño del miedo es el tamaño de la respuesta. ¿Se aplicaría a esto de la marcha y la contramarcha? El tamaño del miedo es el tamaño de la respuesta. Pues es que la sociedad vio
a un presidente amenazante, descalificador. Oye, mucha gente salió, de verdad, o sea, me veían vecinos o gente en la calle y me decían, oye, pues yo no iba a salir, pero ¿por qué me va a decir a mí el presidente que soy un hipócrita? Yo sí creo en el INE, pues a la marchar, ¿no? Y claro que AMLO no está solo, tiene sus fans, pero también tiene a puro funcionario que nomás no da el ancho, de verdad. O Pues sea, es igual estamos, que el viejo PRI. sí. La No, estructura del poder está basada en la administración Bueno, pública. en ese caso lo ha dicho, él prefiere la 90% de lealtad y 10% de conocimiento, pues lo ha dicho. Experiencia, de experiencia. Esos son los funcionarios. Miren, en ese sentido yo diría, a mí me parece que la lealtad es una virtud, pero me parece que en este sentido, pues este tipo de afirmaciones no contribuyen, y menos en una democracia en donde estamos hablando de igualdad de oportunidades, estamos hablando de dar respuesta a demandas de la sociedad. O sea, no, el gobierno debe de ser eficiente, debe de ser eficaz, debe de responder adecuadamente. A mí estas cuestiones, de veras, yo aprecio mucho la lealtad, valoro la lealtad, pero sí, pues generan reacciones. ¿Qué lealtad entendemos sí, por lealtad? abyección no. ¿Qué entendemos por Sí, lealtad? Lealtad entendemos el decirte a todo sí, o lealtad es yo te estimo, quiero que seas bien y por consiguiente te voy a decir las cosas están bien, las cosas están mal y me tienes que hacer caso. Si no, me salgo de acá. Te digo la Creo que la verdad. lealtad no es nomás decir sí, A es ver, también decir pongamos un la verdad. ejemplo. A ver, José Manuel, pongamos un ejemplo claro. Tatiana Cloutier, ¿qué tenía? ¿Lealtad, compromiso o abyección? No lo sé, no lo sé. A mí me parece Sí. que tuvo lealtad en todo momento. Cuando le pidieron la renuncia, yo creo sinceramente que se decepcionó completamente. ¿Y por qué le pidieron la renuncia? Pues porque no estuvieron de acuerdo en cómo estaba negociando el Tratado de Libre Comercio. Eso. Porque con un poco de sensatez en un funcionario gubernamental, tratas de arreglar las cosas, no las La tratas de empeorar. conciliación, la Claro, conciliación. Claro, claro. claro. ¿Qué pasó con los que se han salido? El primer secretario de Hacienda, oye, estoy acá porque soy el que conozco esta materia, tú me escogiste por esto, está mal esto que estás queriendo hacer, entonces te vas. Bueno, entonces no soy leal, bueno, porque entonces estoy diciendo las cosas como son, tan soy leal que te estoy diciendo las cosas. Y ahora lean todas las semanas a Ursúa en sus El artículos Universal. en el Universal. Pero solamente pueden leerlo quienes tienen dinero para pagar la suscripción. O Hay, si nos lo hay una mandas tú. técnica, Es hay una una técnica columna para de fifís. investigación, hay una técnica de investigación simbólica en política que parte de identificar cada actor en función de cómo se define a sí mismo. Es decir, el gran problema que tenemos a veces cuando interpretamos simbólicamente es que juzgamos también en función de los resultados. Por ejemplo, eso que decías ahorita de Tatiana, a mí me cuesta mucho trabajo juzgarlo porque no sé qué pensaría. Y también los que estaban operando alrededor de ella. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que partir de la manera como cada actor se define a sí mismo y entonces empezar a ver el nivel de congruencia de esa definición con su actuar. Y entonces empiezas a ver otro tipo de cosas, ¿no? Y creo que funciona. ¿Por qué? Porque el gran problema que tiene el investigador cuando se dedica a esto es que también le mete su propio juicio. Claro. Y entonces muy fácilmente cae en parálisis paradigmática, o sea, porque observa lo que quiere observar. Y entonces repite en lugar de descubrir la sorpresa, ¿no? El estupor que te deja al descubrir cosas diferentes y, o sea, la realidad como se está presentando, ¿no? A veces es muy duro de verla, pero parte así. Entonces, un punto para esta parte de la reconciliación que hemos trabajado mucho es tratar de evitar el juicio y cambiarlo por el hecho. Y a partir de esto, de cómo se define y cómo actúa, ¿no? Y entonces irlo viendo, ¿no?
Entonces, sí, mira, lo que pasa es que esto es un incongruente, ¿no? Entonces, sí, al menos no eres congruente, dijiste esto y no corresponde, ¿no? Mira, Creo para que eso digo, está precisamente la historiografía que nos enseña mucho, ¿no? Hay que ubicar precisamente el estudio en el tiempo en el que se sucedieron las cosas, no ulterior, porque entonces se deforma esto precisamente con las opiniones personales. y ese es el anacronismo histórico. Claro, Imagínate, agregas al problema del juicio personal que no queda claro porque ya nos vamos al hecho, y luego le agregas el anacronismo histórico de que lo quieres juzgar en función de hoy, pues ya no queda nada, ¿no? exacto. Entonces, ¿qué sucede? Los aztecas eran unos salvajes. Pues Sí. sí, o sea, pues sí, ¿no? La culpa la tienen los españoles de hace Los 500 españoles años. son culpables de todo. O sea, Claro. dices, oye, espérame, pues fue Fuente Ovejuna, ¿no? Sí, sí, exacto. Ese ejemplo es buenísimo, ¿no? Pues, Exactamente, doctor. Oigan, un asunto que el otro día platicando con unos amigos me llamó mucho la atención es la forma como está atacando todavía a otros organismos autónomos al no nombrar a los representantes o a los sustitutos. O Claro, sea, el hecho por ejemplo, en el INAI, que faltan de nombrar 2 comisionados y no se han nombrado. En el caso la de la COFESE, COFESE, perdón, la de Corte la ya le COFESE, dijo que faltan 3. que tienen que nombrarlos, ya le dijo la Corte, pero pues les vale un comino. Por eso. Es otra forma. La COFESE faltan 3. Desde 2019. Y no los han querido nombrar. ¿Por qué? Y son los organismos, unos no han funcionado bien, o son los organismos que fueron un poco rebeldes, ¿no? Que se ampararon contra. Y aquí en Puebla tenemos el caso del Comité Participativo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Ya nomás quedan 2. De 5 nomás quedan 2. Y ni siquiera se ha nombrado el comité que tiene que analizar y proponer a los candidatos. O sea, es otra forma que están utilizando para eso. Y lo que están haciendo, o te ahorco, como ya dijeron que al INE le van a quitar otro cacho de dinero, o no te nombro. Así es. Ojo, porque sí. Me llamó mucho la atención eso que platicando con un amigo decía, te estás defendiendo el INE, pero además fíjate todos estos que están sin que siquiera hayan nombrado a los que tienen que ser, porque lógico, el que está nombrado para 3 años, llegaron sus 3 años y se sale. Pero acá el caso completamente de Puebla, del Comité de Participación Ciudadana, de 5 solamente hay 2. Ojo. Que es una manera de acabar con las instituciones también, ¿no? Exactamente, es lo que digo, es otra forma de acabar con las instituciones. Sí. Miren, yo revisaba lo del presupuesto del INE. Yo decía, bueno, pues ¿para qué tanto con el INE? Si nada más con los 4,475 millones que le quitaron, ya con eso le amarraron las manos cuando tenemos la antesala de una de las elecciones más grandes de la historia, ¿no? El proceso electoral empieza en septiembre. Espérame tantito, ahí hay una confusión. Le quitaron el presupuesto para el 2023, que no hay más que 2 elecciones. Pero empieza el proceso electoral para el 2024. Pero la del 24 empieza en el 23. En septiembre, con la instalación de los consejos distritales. Es que ya no los vamos a necesitar. Ese es el mensaje. Porque como no tocamos el INE, pues ahora Morena va a decidir todo por el reglamento actual. O sea, a lo mejor hasta la propuesta fuera para no moverlo. O sea, se va a quedar sensacional. Recibe 50% más en el siguiente partido. Nada más. Y en ese sentido, fíjense, ahorita que estamos comentando esta cuestión de los organismos electorales, ciertamente, ¿no? Hay cosas que se tienen que mejorar, me queda claro, pero también tenemos que diferenciar lo que decía ya hace un momento. A ver, ¿cuáles son los hechos? ¿Sí? ¿Qué es lo que se está afectando? ¿Cómo se está afectando? Y eso cómo me afecta a mí como ciudadano. O sea, ¿de qué se trata en otras palabras?
¿sí? Y no salir nada más a decir sí o no. O sea, estamos viendo también las cosas desde una manera dualista, o lo bueno o lo malo. Y yo creo que no, la realidad tiene matices, ¿no? Sí, Sin efectivamente. duda. Sí, sí, ¿Cómo sí. ven el asunto de la violación de los derechos humanos en Qatar, el tema de los trabajadores, los albañiles que estuvieron ahí construyendo como esclavos, el tema de prohibir las manifestaciones lésbico-gays, el tema de que no se podrá tomar cerveza, toda esta dinámica de llevar un evento totalmente occidentalizado a un país musulmán? Por eso yo dije, no fui a Qatar. No, no, Yo fui ¿qué a Qatar, pero repercusiones vino. podrá tener esto? Ya se habla de que se sobornó a jugadores de la selección fulana o sutana para que pierdan, etcétera. O sea, todo este show, ya el mismo Blatter ya se arrepintió, el nuevo de la FIFA, el italiano, ¿cómo se llama? Infantino. Infantino, ¿cómo se apellide? Infantino. Hizo un coraje hoy tremendo, una furia que desató desde su sede ahí en Doha. Dice, las críticas son hipócritas, dijo el Mira, presidente de la FIFA, ¿no? ¿Qué onda con dicen, esto? dicen que hay la ley del talión, ¿no? Sí, ¿Ustedes se acuerdan, a los que les gusta el fútbol, el Mundial de España del 82? Hubo un partido clave entre Alemania y Austria, en el cual iba muy bien un equipo árabe, no me acuerdo quién era que estaban ahí precisamente y la única posibilidad de que no pasara los puntos era que Alemania perdiera 1-0. O sea, si perdía por más goles o una diferencia o empataban o los Estados Unidos, o sea, la única posibilidad es que tenía que perder por 1-0. Entonces empezó el partido, metieron los austriacos el gol y se la pasaron peloteando a medio campo en los 90 minutos. El jeque árabe estaba, que se lo llevaba el tren y pasaba a los otros equipos. Incluso se habló mucho de esto porque estuvo súper erradizo, fue en el 82. Yo nada más digo que los árabes pues ven en la ley del talión y es ojo por ojo, diente por diente. Entonces, quién sabe cómo se vaya a poder casar, ¿no? Si además tienen memoria de camello o de elefante, ¿no? Si ¿cuándo se hay acuerdan de cita todo para eso, discutir quién el sabe cómo tema se de la ponga. reforma electoral y política de México? El miércoles a las 10 de la mañana. ¿Y hay algún juego, alguna cosa ese día? Sí, México juega a seguramente las sí. 10. Ahorita te digo quién, justamente. No, México juega el martes. Mira que su Manuel, la van a presentar hasta a finales de meses cuando la presentan al pleno, ¿no, Humberto? El lunes sí, juega Marruecos, Croacia, por si les interesa, a las 4 de la mañana. O Alemania, Japón a las 7 de la mañana. Ah, este está bueno. España, Croacia a las 10 de la mañana. Pues ni modo, no ver España. Yo quería Tu saber su Bueno, televisioncita. y hay un violación de punto los que a mí derechos humanos, hay un punto que me las parece prohibiciones que se interesante. están dando. Ese es un asunto que como en términos de humanidad, de sociología, de antropología, se dan cuenta de la enorme influencia y la fuerza de los estados musulmanes en controlar un evento totalmente occidentalizado y que imponen sus normas para realizar un evento que les costó mucho dinero y que no pertenece a ellos, sino solamente a la organización de este mundial. Es un mensaje muy fuerte en escenarios político-religiosos. Mientras se convoca una Sí. huelga en Irán, pero bueno. A ver ahora sí, vamos a ver qué pasa con nuestros paisanos que estén por allá, a ver cómo se portan, que normalmente en los mundiales sacan alguna nota, ¿no? No, bueno, no, apagaron la flama en Francia, no frenaron Exactamente. por primera vez el tren bala en Japón. No, bueno, no se ¿Qué harán perdió, ahora? Sí, pero te digo, no se perdió un no, pero lo que mexicano pasa, durante 10 días y dijeron que oye, estaba secuestrado. En Brasil, ¿no? No, eso fue en Rusia.
Oye, y el caso de que salió la nota de que Secretaría de Relaciones Exteriores mandó un agente a la embajada a apoyar, mandaron a gente para que les expliquen a todos los mexicanos Alfonso las Segbe, leyes de allá. Alfonso Y no Segbe les, es el encargado de eso. sí, Sí. exactamente, el hijo de Alfonso Segbe. El Es Pero ya- increíble. Ya agarraron a uno metiendo una botella de Don Julio 70, pues que no lo vieron. En fin, yo Bueno. por eso no fui. Yo por eso no fui. Muy bien, señores. Muchas gracias. Don José Manuel, doctor Luis Ignacio Arbezú, doctora Claudia Ramón, don Humberto Aguilar Coronado. Un saludo al mucho. maestro José Ojeda, donde se encuentre. Sí, le mandamos un saludo. Ya extrañamos al doctor Ojeda. No sabemos sí, nada. caray. La semana pasada estuvo padrísimo el programa, estuvo él ahí. Sí, hombre, no ¿Estará sé. organizando la marcha del 27? Muy probable. Oigan, ¿vieron ese video donde el gobernador está pasando lista? ¿Verdad que es un video viejo, no? No creo que sea nuevo. ¿sí? No, es un video viejísimo, Humberto, ¿Que sí? porque Sí. el gobernador está escribiendo. Sí. Tiene problema de vista actualmente el gobernador, sí, no puede no, estar eso en la es- actitud que tiene eso. O sea, Meme, es que tenemos es que una tener fake mucho news. cuidado con los... Es una Eso Tenemos que noticia tener falsa. mucho... Sí, pensé tenemos que que tener era. mucho cuidado en eso. Sí. Y Sobre y todo anda circulando ustedes por todos que lados. les Hombre, llega es algo y falso lo ese envían a ese todo el video. mundo. Yo no. Pero yo conozco Y gente que me con manda las cosas, oye, imágenes, esta ¿no? es una También nota de en hace ese 2 sentido, años, de hace ¿no? 3 años y la están dando como de hoy. Hay gente que cae Ah, en eso. El cotilleo sí, cibernético. el Bueno, cotilleo y también señores, todo lo muchas que gracias. implica, ¿no? Muchas Muy gracias. buenas. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Un abrazo a todos, gusto saludarlos. Un Saludos, abrazo, señor. Claudia, Igualmente. Beto, Pepe, Dios, nos Dios. vemos, Jesús, gracias. Gracias, nos estamos viendo.